Hola, mucho gusto. Un saludo para todos. En esta oportunidad tenemos la gran bendición de compartir un muy bonito tema con todos ustedes, hermanos, amigos, todos los que nos van a ver a través de esta plataforma. Para nosotros es una bendición compartir una vez más un tema de Casa de Paz. Así que nosotros somos los esposos Monterroso Menéndez. Reciban un cordial saludo y qué bueno que nos van a acompañar en estos minutos a que estudiemos y analicemos un muy bonito tema que se titula Creer es importante para nuestra familia. ¿Y por qué es muy bonito el tema? Porque pues definitivamente hay tantas creencias en la sociedad, en el mundo, que tenemos que preocuparnos en qué creemos nosotros y en qué cree nuestra familia. Así que pues hoy nos vamos a enfocar en estudiar la Biblia para establecer qué tipo de creencia o en qué vamos a creer nosotros como cristianos. Así que pues me acompaña mi esposa, que es mi ayuda idónea, y ella me va a apoyar con la lectura. Nos vamos a basar en Marcos 9, del 14 al 24. Si usted tiene ahí una Biblia, pues también estudia la palabra junto con nosotros en esta oportunidad. Amén. Bendiciones para cada uno, mis hermanos y amigos que nos están viendo. Vamos a basarnos en la cita bíblica, como decía mi esposo, en Marcos 9:14. La palabra de Dios dice, tiene como título Jesús sana a un muchacho endemoniado, y ahí nos relata una historia y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Muy bonito pasaje, porque ahí nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que muchas veces queremos algo, pero somos incrédulos, ¿verdad? Entonces, él corría con los discípulos de Jesús a decirle que le ayudaran, pero Jesús le dijo que eran incrédulos, entonces tenía que estar él para que vieran y creyeran ese milagro, ¿verdad? Entonces, muy bonito testimonio, pero ya mi esposo les detallará. Amén. Nos podemos dar cuenta en todo momento definitivamente que la Biblia es un libro que habla sobre la fe. Y en esta historia podemos darnos cuenta, o se puede evidenciar, ¿verdad?, de que en estas afirmaciones vemos dos tipos de, tal vez no problemas, ¿verdad?, sino vemos dos situaciones diferentes de fe. Una, la falta de fe de los discípulos, y por otro lado, la del Padre, ¿verdad? Porque definitivamente si los discípulos hubiesen tenido la fe necesaria, la hubieran aplicado y ellos por sí mismos hubieran podido hacer esta liberación. Pero también la incredulidad del padre del niño, ¿verdad? Porque él sabía quiénes eran los discípulos, sabía quién era Jesús, pero no aplicó su fe, digamos. Él era incrédulo sabiendo quiénes eran, pero él ahí dice, ¿verdad?,
que definitivamente pidió ayuda al Señor para que su fe se fortaleciera. Es decir, él tenía un grado de fe, pero necesitaba que se fortaleciera. Entonces muchas veces nosotros venimos y somos como ese padre, ¿verdad? De que conocemos la palabra, conocemos quién es Jesús, quién es nuestro Padre y quiénes somos nosotros, lo sabemos perfectamente bien, pero nos falta creer, nos falta aplicar ese grado de fe que va a ser suficiente para que todo lo que nosotros querramos hacer, lo podamos hacer todo en fe. Y de esa manera pues las cosas se nos van a dar de una manera en la que nosotros podamos recibir bendición, pero por falta de fe muchas veces dejamos de recibir esa bendición. Entonces, amados hermanos y amigos, les dejo una pregunta ahí en el aire, ¿verdad? Nosotros, ¿en qué creemos? ¿Verdad? En esta oportunidad nosotros les dejamos esta pregunta para que usted analice si lo que usted sabe de la Biblia, si lo que usted sabe de Jesús, si lo que usted practica le ayuda a fortalecer su fe, o simplemente usted sabe que todo existe, pero no está poniendo en práctica su fe, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que saber la palabra, tenemos que conocer la palabra, pero también tenemos que creer en la palabra. Y lo más importante es ponerla en práctica. Vamos a enfocarnos específicamente en lo que acabamos de leer ahí, pero solo en Marcos 9:23. Si pudieras retomarnos la lectura de Marcos 9:23, por favor. Amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, muchas veces, ¿cuánta palabra sabemos? Y muchas veces nos topamos o nos encontramos con personas que saben mucho de la Biblia, saben mucho de la palabra de Dios, es decir, que se saben la Biblia al derecho y al revés, ¿verdad? Pero realmente están convencidos de las promesas de Dios. A veces no. A veces ese conocimiento solo les sirve para contradecir, para confrontar. Cuando uno habla de fe, cuando uno da un testimonio de fe, vienen estas personas y empiezan a debatir, ¿verdad? Lo que uno está creyendo, lo que uno está afirmando por fe. Entonces, definitivamente no es suficiente el solo conocer la palabra, sino es bien importante poner en práctica la palabra, porque es realmente lo que nos va a convencer de que las promesas de Dios son ciertas y que no hay nada imposible para nosotros. Por lo tanto, comencemos a vivir en fe. Y comenzar a vivir en fe definitivamente es poner en práctica lo que leemos, es que estamos creyendo y estamos afirmando para nuestras vidas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de creer y de poner en fe todo, vamos a dar un testimonio de las obras y las maravillas que Dios hace para nosotros, ¿verdad? Yo espero que usted pues esté escuchando, ¿verdad? Y que tomemos ese compromiso de leer la palabra de Dios. Y definitivamente, como es el tema, creer es importante para nuestra familia. Ahí va la primera clave, ¿verdad? De que tenemos que leer, de que tenemos que comprender para creer, pero tenemos que hacerlo en familia, ¿verdad? Nosotros como padres de familia, en mi caso, yo soy el sacerdote de mi hogar, yo tengo que tomar esa iniciativa de que mi familia, empezando por mi esposa y mis hijos, tienen que creer. ¿Y cómo van a hacer ellos para creer? Pues definitivamente leyendo la palabra juntos, escudriñando las escrituras juntos, pero lo más importante es que allá afuera pongamos en práctica todo lo que creemos, ¿verdad? Que se haga de manifiesto lo que nosotros estamos creyendo para que las personas puedan evidenciar o puedan darse cuenta de que el amor de Cristo fluye a través de nosotros porque estamos creyendo lo que leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que saber y tenemos que creer. El reino de Dios, dice, no solo funciona por lo que sabemos, sino también por lo que creemos y ponemos en práctica. La vida de un cristiano tiene que ser práctica, no tiene que ser solo de lectura, sino tiene que ser práctica. Y la verdad que cuando nosotros somos prácticos, la vida nos es más fácil porque definitivamente vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, van a haber circunstancias que en algún momento nos pueden opacar, nos pueden debilitar, pero es ahí donde nosotros
tenemos que poner a prueba lo que creemos o en quién creemos, ¿verdad? Porque de esa manera las cosas, aplicando la fe, nos van a salir de una mejor manera, o los procesos van a pasar de una manera diferente que si nosotros no creemos. Amén. Vamos también a tener una lectura en Hebreos 11. La verdad les invito a que si ustedes pueden leer completo, que lean del 11, del 1 al 32. En esta oportunidad solo le vamos a dar 2 versículos claves para lo que queremos compartir con ustedes, pero les invitamos a que ustedes lean Hebreos 11, del 1 al 32, ahí en su casa, despacio, que analicen, porque es bien importante esta lectura. Amén. En esta lectura se enfoca mucho de la fe, ¿verdad? Creo que ya hemos escuchado este texto que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y ahí nos relata varios ejemplos y testimonios que fueron, ¿verdad?, por medio de la fe. Les voy a leer uno de ellos, hay muchos, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y así hay muchos ejemplos. También dice que por la fe Noé, cuando fue advertido que hiciera lo del arca, ¿verdad? Él lo hizo sin saber si realmente iba a pasar y si pasó lo del diluvio. Entonces, hay muchos personajes, ¿verdad?, en la Biblia. También por la fe de Abraham, dice, cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por eso les invitamos a que ustedes puedan leer detenidamente este pasaje de la Biblia que es Hebreos 11 del 1 al 32, porque nos motiva mucho, ¿verdad? Y aparte que nos motiva, nos ayuda a que podamos vivir en fe cuando creemos que las cosas ya no tienen solución, ¿verdad? A veces necesitamos una palabra de aliento, ¿verdad? Necesitamos ir a las Escrituras y entender de que sí podemos vivir por fe, porque Dios lo estableció en su palabra, ¿verdad? Amén. Con esto pues podemos confirmar de que la fe lo es todo. Definitivamente sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe es bien importante porque tenemos nosotros que creer en lo que no se ve. Eso es bien difícil muchas veces porque como seres humanos a veces primero queremos ver para después creer, pero la fe es todo lo contrario. La fe es precisamente eso, de que nosotros tenemos que creer en eso que no se ve, definitivamente. La fe dice que activa la gracia redentora en nuestra vida y también activa el favor de Dios que abre puertas y que abre puertas para que crezcamos, para que avancemos y para que recibamos bendición. Todo inicia por la fe que nos mueve a esforzarnos, porque definitivamente si nosotros no tenemos fe no vamos a tener un propósito en Cristo, no vamos a tener un propósito espiritual, no vamos a anhelar un crecimiento y entonces toda la vida vamos a estar como en un estancamiento, ¿verdad? Sin avanzar porque no vamos a tener propósitos. Pero dice que si creemos en Dios, Él nos abrirá puertas. ¿Y qué puertas nos va a abrir Dios? Nos va a abrir puertas de bendición. ¿Para qué? Para que nosotros al ser bendecidos podamos ser un canal de bendición para otras personas, para otros hermanos, para todos los que estén necesitados. Nosotros vamos a ser ese instrumento que va a estar al servicio de Dios para ser de bendición para muchos otros más, ¿verdad? Entonces definitivamente si confiamos en Él, Dios nos va a abrir puertas, pero cuando dejamos de confiar, dejamos de vivir por fe, nosotros mismos cerramos esas puertas. Entonces analicemos eso, ¿verdad, hermanos? Si creemos y confiamos en Dios, Dios abrirá puertas de bendición, pero a medida de que nosotros dejamos de creer, dejamos de leer la palabra de Dios, nosotros mismos cerramos esas puertas. Note aquí la importancia de que en el primer ejemplo Dios nos abre las puertas,
Pero cuando dejamos de creer, nosotros mismos cerramos esas puertas. Y muchas veces nos equivocamos y decimos, Dios me cerró esa puerta. Dios no permitió eso, Dios me cerró las puertas, pero no. Es nuestra incredulidad la que cierra esas puertas y nosotros mismos perdemos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces culpamos a Dios de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos, pero si nosotros leemos y analizamos, somos nosotros mismos quienes provocamos eso, ¿verdad? En Hebreos vemos que Dios ha buscado gente que le crea, pues todo lo demás, dice, lo hace Él. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Simplemente creer y Dios hará. Entonces no es difícil, ¿verdad? Lo difícil es que nosotros conozcamos en quién creemos. Y solo dice acá la palabra que necesitamos creer y Dios hará. Vean qué bonito, qué sencillo es. No es complicado, simplemente es creer, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros también tengamos claro que cuando nosotros estamos en este camino de creer, de confiar, de vivir por fe, vamos a tener muchas tentaciones, vamos a tener muchas situaciones en las cuales podamos caer en tentaciones, en tropiezos, y es que el diablo eso es lo que va a buscar siempre, ¿verdad? Lo hizo con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ayunando, pues le ofreció o le propuso que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús le responde que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces vemos que esa es una tentación, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hacernos caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones porque se nos van a presentar siempre, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos en el camino correcto, vamos a ser bombardeados por diferentes tentaciones, pero es allí donde tenemos que estar nosotros firmes y saber en quién hemos creído, porque también Él va a permitirnos sobrepasar estas tentaciones sin caer en ellas. ¿O qué opinión tienes, mi amor, al respecto de las tentaciones? Sí, la verdad es que es bonito cuando escudriñamos la palabra y este tema muy interesante porque dice creer es importante para nuestra familia, porque es importante, como decía mi esposo, es importante que desde la cabeza del hogar crea y tenga fe, ¿verdad? Para que de esa manera la esposa, los hijos, ¿verdad? Crezcamos en esa fe, ¿verdad? Porque a veces, como decía él, a veces hay momentos y hay situaciones que nosotros decimos ya no podemos, aquí un dicho muy conocido, ¿verdad? Aquí tiro la toalla y queremos tirar la toalla, pero nos recordamos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios y no tenemos permitido tirar la toalla, tenemos que seguir creyendo, seguir dando pasos de fe porque a eso el Señor nos llama, ¿verdad? Y por ejemplo en lo personal a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Dando un poquito de testimonio, que a veces las cosas no me salen y yo digo, ya no puedo más. Y mi esposo me dice, ánimo, tenés que seguir adelante. O a veces a él le pasa y yo le tengo que dar ánimo. Pero es ahí donde nos recordamos, como les decía, que somos hijos de Dios, que la palabra está dada, que creamos, tenemos que creer, ¿verdad? Para poder tener esos pasos de fe, ¿verdad? Y no desmayar. Es un tema muy bonito y es un tema muy amplio, ¿verdad? Aquí les estamos dando una cápsula muy pequeña, pero al escudriñar la palabra, la verdad es de que uno lee esos testimonios que ahí están y uno no quiere dejar, ¿verdad? De experimentar y uno quiere también creer como ellos creyeron y tener esa fe, ¿verdad? Amén. Solo quisiera recalcar en el ejemplo que les puse, ¿verdad? De las tentaciones, cuando el diablo le pide a Dios que convierta las piedras en pan y Él le dice que no solo de pan terrenal vive el hombre, sino que pues definitivamente de la palabra de Dios podemos vivir, ¿verdad? De la palabra de Dios podemos nosotros vivir, lo cual significa dos cosas. La primera, que debemos alimentarnos de las enseñanzas de nuestro Padre, y la segunda, que debemos confiar que nuestra provisión también viene de Él. Y definitivamente eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos siendo más maduros en la fe,
porque todos tenemos una porción de fe, pero esa fe la tenemos que ir desarrollando y vamos nosotros haciendo que nuestra fe vaya madurando, vaya creciendo y vamos a aprender a depender de nuestro Padre y no de nosotros mismos, mucho menos de una persona. Y eso a veces nos pasa, ¿verdad? Que cometemos el error de que ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en que alguien nos solucione la vida, de que alguien nos solucione nuestros problemas y dejamos de poner la mirada en nuestro Padre, que es el único que va a permitir que nosotros podamos solucionar las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Solo Él puede permitirnos tener una vida de bendiciones. Entonces, todo cuanto necesitas saber para prosperar en cada área de la vida espiritual, material, emocional, se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? No fuera de la palabra de Dios. Todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es bien importante entonces que nosotros conozcamos la palabra. Cuando crees en el Señor, no importa la escasez o la abundancia que tengas, porque tu gozo debe provenir de Él y solamente de Él, de ningún otro lado. Entonces, hermanos, la invitación es para que creamos y confiemos y depositemos nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Amén. Lo que hemos leído es que solo en Él podemos nosotros encontrar la victoria, solo en Él podemos encontrar la provisión, solo en Él podemos encontrar la salud, solo en Él podemos encontrar un crecimiento espiritual, que es lo que anhelamos todos. Y después de eso todo va a ser por añadidura, porque si nosotros estamos firmes en Cristo, creyendo y con nuestra fe puesta en que todo lo vamos a lograr a través de creer en Él, definitivamente que nuestra vida no va a ser fácil como color de rosa, pero va a ser llena de bendición, de victorias, y de victoria en victoria vamos a ir creciendo y avanzando. Pero, amén, como el tema dice, creer es importante para nuestra familia. ¿Cómo podemos aplicar entonces lo que acabamos de leer para trasladárselo a nuestra familia? Entonces, quiero compartir con ustedes así, de forma rapidita, algunas claves o algunos puntos importantes para que nosotros apliquemos esto a nuestra familia, porque es tan fácil que yo lo aplique, o es tan fácil que mi esposa lo aplique, o que nuestros hijos lo apliquen porque ellos quieran o como ellos puedan, pero no, la invitación aquí es a que apliquemos esto como familia, porque eso nos va a fortalecer y eso va a hacer que nosotros estemos seguros de que nuestra familia también cree en el Dios Todopoderoso que nosotros creemos. Entonces, lo primero es leer la palabra de Dios juntos. Si podemos dedicar unos minutos cada día, o unos 2-3 días a la semana, el tiempo que ustedes consideren prudente, pero es vital que lean la palabra de Dios juntos. ¿Para qué? Para que esa creencia esté enfocada en el mismo Ser Supremo que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? La número 2 es sirvan a otros juntos. Que nosotros podamos predicar con el ejemplo a nuestra familia, de poderle servir a otros juntos, porque a eso estamos llamados, ¿verdad? Entonces es importante llevar a cabo pequeños actos de servicio en familia para que nuestros hijos, nuestra esposa, se den cuenta de que el servir es a lo que estamos llamados. Número 3, expresarse amor con frecuencia. Decirle a nuestra esposa te amo y viceversa, a nuestros hijos que los amamos, que los queremos. Entonces definitivamente estamos poniendo esa semilla de amor en nuestra familia. Y un punto bien importante, orar juntos como familia. Yo puedo orar agradeciéndole a Dios por lo que Dios ha hecho en mí, puedo orar por las peticiones que yo quiera presentarle al Señor, pero qué importante es que oremos como familia, porque de esa manera nuestra creencia en Dios se va a ir afirmando cada día y Dios también nos va a responder como familia, ¿verdad? Hay tantas bendiciones que podemos recibir como familia. También tenemos algo bien importante que para muchos puede ser insignificante, pero es algo que puede marcar la diferencia. Comer juntos. Fíjense que hoy está muy de moda que los papás comen en su mesa y cada hijo se va con su plato de comida a su cuarto, que porque está viendo un programa, que porque está haciendo tareas, que porque qué hueva estar comiendo allí.
En fin, hay muchas situaciones que empiezan a dividir a nuestra familia. Entonces es un momento muy importante que podemos hacer juntos como familia, y es comer juntos. Es algo tan sencillo, pero ahí podemos convivir sin teléfono, sin televisión, simplemente platicar cómo estuvo nuestro día o qué vamos a hacer durante el día. Entonces es algo que les recomendamos que practiquen, ¿verdad? Enseñar buenos valores, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y qué mejor que los valores de Dios, acerca de que pues solo Cristo nos puede ayudar, de que en Él podemos hacerlo todo y llevar buenas decisiones siempre de la mano de Dios. Algo también bien importante, ir juntos a la iglesia. Hoy hay tantas familias que yo conozco, que usted conoce, que el esposo va a una iglesia, la esposa va a otra iglesia, o si bien los esposos van juntos a una iglesia, pero sus hijos van a otra iglesia. No, es que esa iglesia es de jóvenes, es que esa iglesia es de esto. No, hermanos, Jesús es el que nos enseña que la familia es importante, es lo vital. Incluso en la sociedad también nos enseña que la Constitución protege a la familia. Entonces, ¿por qué le vamos a servir a Dios separados? ¿Por qué vamos a adorarle a Dios separados? Hagamos que como familia vayamos al servicio, vengamos a la iglesia y busquemos de Dios todos juntos. ¿Sí? Luego también tenemos que es bueno que una vez a la semana tengamos un servicio familiar, ¿verdad?, en nuestra casa, que le deleguemos una responsabilidad a la esposa, a los hijos, que compartan un tema, que estén a cargo de la alabanza, de la adoración, y que como familia podamos adorarle al Padre Celestial, y seguramente Él nos va a hablar, Él nos va a enseñar el camino correcto, Él nos va a afirmar esa fe, Él va a permitir que nosotros desarrollemos esa fe, que es la que nos va a abrir puertas de bendición. Así que, mis hermanos, es un tema bien especial. Lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando, pero voy a dejar a mi esposa ahí para que pues también comparta una conclusión con ustedes. De mi parte les digo que la fe es la que mueve montañas, y por qué no decirlo, va a permitir que nosotros abramos puertas de bendición para toda nuestra familia. Amén. Amén. Sí, por último solo quiero comentar que qué importante es que sirvamos juntos. Uno de los puntos que tocaba mi esposo, servir juntos en la iglesia, ¿verdad? Hay que pedir revelación al Padre, porque muchas veces yo le doy gracias a Dios porque muchos de los temas que se han estado impartiendo en Casa de Paz cada semana a mí me ha edificado mucho, y yo le digo, Señor, gracias porque me estás enseñando a tiempo, ¿verdad?, cómo crecer, cómo creer, cómo caminar juntos en familia, ¿verdad? Y para que cuando yo tenga mis hijos yo lo pueda practicar. Pero a nuestros padres, por ejemplo, yo no sé si mi madre y mi padre tuvo esa revelación. Por eso es que hay muchos divorcios, hay muchas separaciones, ¿verdad? Déjenme contarles de que mis padres se separaron hace muchos años, pero yo analizo, yo digo, de plano no tuvieron esa revelación, ¿verdad? Pero el Señor nos está hablando, qué importante es la familia, qué importante es caminar juntos, servir juntos, amarnos y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al Señor que cada día nos revele su palabra, ¿verdad?, para poder caminar conforme a su voluntad. Eso quería compartirles, y creo que ha sido un tema muy lindo. El tiempo es corto, pero hay mucho que aprender, ¿verdad? Amén. Recuerde que en Ministerios de la Gracia nuestros servicios son todos los domingos a las 10 de la mañana. Si usted no tiene una iglesia para congregarse, acá es bienvenido. Recuerden que pues siempre los vamos a esperar con los brazos abiertos para poderle servir, y que juntos adoremos a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Así que hasta una próxima. Bendiciones. Bendiciones.